Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa, como siempre es una alegría, un placer poderlos acompañar. Aquí estamos con los principales temas, noticias que son del día y hoy nos acompaña Angie Camacho. Angie, bienvenida. Pablo, gracias por la invitación. Claro que sí. Hoy se cumplen 7 años de la firma del acuerdo de paz con las FARC. En el Teatro Colón, en Bogotá, la conmemoración estuvo enmarcada por el pronunciamiento del expresidente y Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos, quien se refirió a lo bueno y lo malo en la implementación del acuerdo. Además, el presidente Petro, quien estaba invitado a este acto, no asistió. Ya vamos a ir con nuestros invitados, Angie, pero hagamos un abrebocas. ¿Qué fue lo que pasó hoy, 7 años de este acuerdo? 7 años de uno de los acuerdos más importantes, sin duda, y hay que decirlo, ¿por qué no?, en el mundo, Pablo. O sea, 7 años desde que 13.000 excombatientes dejan las armas y hay otro panorama distinto para Colombia. Pero estamos a mitad de camino, porque recordemos que son 7 años de una implementación que dura al menos, digamos que está proyectada por lo menos a 15 años. Lo primero que hay que decir es que en el evento de hoy se destacó precisamente eso, el hecho de que hace 7 años el expresidente Juan Manuel Santos, el máximo comandante de las FARC, se hayan sentado, hayan pactado la dejación de las armas y pues digamos que hoy de alguna manera el balance es agridulce, un poco así lo califican los expertos. Precisamente uno de los que trabajó en este acuerdo, el senador Humberto de la Calle, ha dicho: no se nos puede olvidar que esto fue lo más importante, que Colombia no se equivocó, pero evidentemente ha sido una implementación mediocre. Entonces, pues, aspectos muy positivos, digamos, eso, que se haya dejado las armas, pero hay muchas cosas todavía que hay por hacer, Pablo. Pues por mejorar, entonces, empecemos con los invitados y ya vamos a revisar el pronunciamiento del expresidente Juan Manuel Santos. Ariel Ávila, congresista, senador y además analista, bienvenido esta noche. Angie, Pablo, ¿cómo están? Buenas noches y también un saludo a Laura, muy amable por la invitación. Claro que sí, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, gracias por estar con nosotros. Pablo y Angie, ¿cómo están? Me alegra mucho estar con ustedes y por supuesto siempre es un gusto ver a Ariel. Ya vamos, entonces ya le doy la palabra a Angie para que vamos como intercambiando esas preguntas, pero Ariel, yo quisiera entonces su primera mirada, 7 años de estos acuerdos, ¿qué le dejan? Mire, Pablo, yo creo que este balance uno lo puede hacer en varios sentidos. Lo primero, en temas de reducción de violencia, reducción de la presencia de organizaciones criminales, de grupos armados ilegales a nivel municipal. Yo creo que el proceso de paz es un éxito. Hace 25 años, 30 años, 900 municipios estaban afectados por el conflicto. Hoy estamos alrededor de los 200. Hace 25 años había 3.000 secuestros al año, 3.000. Hoy estamos sobre los 200. Ojalá fueran 0, pero estamos sobre los 200. En el 2006 hubo más de 1.200 personas que le quitaron una pierna, un testículo, un brazo por una mina antipersonal. Esa cifra hoy está en cerca de 150 a 200. Es decir, todos los indicadores de violencia, los indicadores de presencia territorial se han disminuido. Que hay unas disidencias esperables, ojalá no fuera así, pero esperables, y que esto se ha ido agravando, también es cierto, pero hoy es un país mucho mejor que hace 20 años. Segundo balance, en materia de democratización, que era lo que buscaba este proceso de paz, también esto ha sido un éxito. Pues la izquierda por primera vez ganó, más allá si uno está de acuerdo o no, si gobiernan bien o gobiernan mal, esa es otra discusión. Lo cierto es que hay un espíritu democrático, muchos líderes y lideresas sociales se lanzaron a los consejos, a las asambleas, a las alcaldías y ganaron. Y tercer balance, en los temas de la superación de las causas estructurales del conflicto o lo que llamamos implementación, yo creo que ahí el balance es muy malo, pero muy malo. El gobierno Santos hizo toda la planeación, pero su último año en materia de implementación fue muy complicada. El gobierno Duque se dedicó a sabotear la paz, a intentar revivir las FARC y no implementó nada. Y el gobierno Petro es mucho discurso, pero poca acción. Ahí no ha habido implementación. Y en eso es muy claro lo que ha pasado con el caso del gobierno de Gustavo Petro. Según el Instituto Kroc, Laura, a nivel general, el 31% de las disposiciones más o menos se encuentran completas, un 20% en un estado intermedio, un 37% en estado mínimo y un 13% aún no arranca esa implementación. ¿Qué debe hacer el presidente Gustavo Petro? ¿Por dónde meter el acelerador? Pues mira, lo primero que tiene que hacer es ordenar la casa.
digamos, la implementación en este momento carece de articulación. Al punto en que más está avanzando, y en eso sí hay que reconocer a este gobierno, es en la reforma rural, que es donde la mayoría de puntos se ubican. Ahora, lo que el Instituto Kroc señala como el mayor avance en implementación es un avance normativo y jurídico de diseño institucional para poder implementar, para que los televidentes nos entiendan. Es como la estructura para construir la casa. Sin embargo, faltan los ladrillos, falta absolutamente todo, falta montar la tubería y yo creo que este gobierno tiene que tomar decisiones mucho más rápidas. Entonces sé que, por ejemplo, se van a actualizar los PATR, que es el instrumento de implementación de los PDET, pero ese retraso de por lo menos 4 o 5 años en la implementación donde no se hizo prácticamente nada significativo, pues nos está costando muy caro. Incluso en muchos lugares ese retraso de esos 4 años del gobierno Duque pues termina siendo el responsable de la emergencia de otras violencias. Lo Bueno, ahí está. segundo, espérate, Sí. pero quiero poner otro punto. Lo segundo es que sí tienen que existir las condiciones de seguridad, porque tienes razón, Ariel, en términos, el conflicto ha mejorado en el número de municipios afectados seriamente por el conflicto armado, entonces es un poco más pequeño. Sin embargo, en este momento hay muchas dificultades para avanzar en las zonas donde se necesita y donde están los, digamos, donde se hicieron los programas de desarrollo con enfoque territorial. Entonces ahí es donde está el reto, porque no son zonas que estén libres de violencia, son zonas donde hay control territorial o del ELN o de las disidencias de las FARC y sobre todo recientemente nos preocupa muchísimo la expansión que estamos viendo de las autodefensas gaitanistas de Colombia ya hacia zonas donde no estaban o no tenían control. Sí, sobre esas preocupaciones, pero además sobre críticas, estuvo el expresidente Juan Manuel Santos. Allí, ¿qué manifestó? Así es, Pablo, y un poco recogiendo lo que dice Laura y lo que dice Ariel, digamos, una de las críticas que hacen los arquitectos o los artífices de lo que fue este acuerdo de paz precisamente tiene que ver con ese estatus político que hoy le estaría dando el gobierno del presidente Petro a las disidencias. Entonces, por un lado se dice, fueron 13.000 hombres que entregaron las armas, 3.000 que hoy hacen parte más, 3.500 que hacen parte del Estado Mayor Central de las FARC. Digamos, eso no es comparable, es decir, ellos no son las FARC, son un Estado Central. Y el expresidente dice que es un error darle el nombre. Y precisamente esa fue una de las críticas que hizo hoy el expresidente Juan Manuel Santos. Escuchemos. De las llamadas disidencias que están ejerciendo violencia en los territorios y contra los firmantes de paz. Y aquí tengo que hacer un reparo serio. Yo creo que el peor error estratégico, bienvenido doctor Leiva, el peor error estratégico que ha cometido este gobierno fue darle patente de corso a la intención de las llamadas disidencias de presentarse como las FARC-EP, y no solamente como las FARC-EP, sino como el Estado Mayor de las FARC-EP. Porque el acuerdo que hoy estamos celebrando, hace 7 años, ese acuerdo lo firmamos los firmantes de paz, Rodrigo Londoño, este servidor, y por cuenta del Estado, para que las FARC dejaran de existir como grupo armado, y dejaron de existir. Entonces nadie entiende cómo nuevamente aparece las FARC-EP y el gobierno les da patente de corso. Laura, y aquí voy con usted. ¿Es un error estratégico del gobierno, del comisionado de paz, darles este estatus político a este grupo? Perdón, pues yo ahí sí tengo que distanciarme bastante del expresidente Santos porque el estatus político no es lo que hizo crecer a las disidencias de las FARC. Lo que hizo crecer a las disidencias de las FARC es que después de que se firme el acuerdo de paz y sobre todo, digamos, en el entre gobiernos, entre Santos y Duque, pero también en el gobierno Duque, no se atendió de ninguna manera los territorios donde estaban emergiendo disidencias, y lo digo con conocimiento de causa. Desde el mismo 2016 empezamos a advertir que se estaban generando grupos disidentes que no se atendieron. Hay
digamos, zonas completas, mira el Cauca del que hemos hablado tantas veces, que básicamente son antisistema porque no tienen servicio de policía, no tienen absolutamente nada desde hace muchísimos años. El nombre que se ponga a las disidencias en este momento, su reconocimiento realmente no fue lo que hizo que ellas volvieran a ser fuertes. Además, ya ha pasado en otros acuerdos de paz. Nosotros hemos realizado un seguimiento muy juicioso de todos los acuerdos y el cumplimiento en Colombia llega al máximo el 20-25% de las cosas que se firman. Digamos, el informe del instituto creo que es muy generoso con este acuerdo, pero aún así ese es el punto que nos falta y ese es el punto que lleva a que volvamos a tener emergencia de actores armados. Yo puedo no estar de acuerdo, personalmente no estoy de acuerdo con el politicómetro, con ponerle más o menos político a un grupo. Entiendo que es una necesidad nacional, para mí poco práctica a la hora de sentarse en una mesa de negociación, pero no es la razón de lo que estamos viviendo en este momento. Y aún así, tampoco es la razón fundamental de que no hayan avanzado los procesos de negociación o de diálogo con el hoy llamado Estado Mayor Central. Senador, voy con esa misma pregunta, Ariel Ávila. ¿Es un error el estatus que se le ha dado a las disidencias? Mire, le respondo de tres formas. Uno, de acuerdo con Laura, el crecimiento de las disidencias del autodenominado Estado Mayor o la Segunda Marquetalia obedece a un vacío de poder que el Estado no fue capaz de terminar, de llenar, eso estamos de acuerdo. Sin embargo, dos, hay un error en que el Estado le haya dado un reconocimiento a las disidencias de estatus político. Yo me manifesté en contra cuando eso lo quisieron hacer. Me parece que eso es envalentonar a una gente. Nosotros negociamos con las FARC se desmovilizaron, las FARC se reincorporaron, hoy están convertidos en un partido político. Y el problema que tenemos en el tema de sometimiento es que no solo no hay ley, sino que los demás grupos están diciendo, como las autodefensas gaitanistas de Colombia o urabeños o Clan del Golfo, diciendo, bueno, nosotros somos disidencias paramilitares, también queremos estatus político, y ahí tenemos todo trancado. Eso fue un error monumental, pero eso no explica el problema de seguridad y el crecimiento, de acuerdo con Laura. Y lo tercero, pues ya estamos en este punto, digamos, ya qué podemos hacer, ya se revió el reconocimiento político, ya a seguir avanzando, y es aquí, conectando con lo que está pasando en coyuntura, que yo sí esperaría que el gobierno de Gustavo Petro hiciera una evaluación frente al proceso con el autodenominado Estado Mayor Central para saber hasta dónde vamos, pues porque si no, digamos, ahí hay una crisis monumental, no hay protocolos, no hay una agenda clara, no hay un cronograma claro, y lo que tenemos es una crisis de la paz total, mientras que con el caso del ELN, pues al menos hay una agenda, hay un cronograma, hay una comunidad internacional rodeando el proceso, hay cómo salir de una crisis. En el otro caso no. Caso no, que es esos diálogos con las disidencias. Angie, ¿cómo cayó la no presencia hoy del presidente Gustavo Petro en este evento? Pues no cayó muy bien, Pablo. De hecho, hasta último momento se esperaba, incluso llegó la avanzada, digamos, de Casa de Nariño y se estaba esperando. No cayó muy bien, sobre todo porque este es el presidente de la paz total, cuya política transversal de gobierno evidentemente es la paz total, pero además un mandatario que se comprometió incluso desde su discurso de campaña y durante todo esto que él lleva de mandato a continuar con la implementación del acuerdo de paz. Y uno de los críticos que evidentemente no se pudo quedar callado fue el expresidente Juan Manuel Santos. Escuchemos. Que infortunadamente nos había prometido que venía hoy, pero acaba de anunciar que no viene. Con mucho respeto se lo dijimos, que la paz total no opaque la implementación del proceso de paz con las FARC, porque la implementación del proceso de paz con las FARC es una condición fundamental, necesaria, para que cualquier otra paz pueda prosperar. Si no se implementa el acuerdo que firmamos con las FARC, cualquier otro intento de paz nace muerto. Ahí están las palabras. Senador Ariel Ávila, su lectura de la no presencia del presidente Petro en este evento. Mire, yo creo que ahí pasaron al menos dos cosas. Por un lado, yo creo que el presidente sabía que iba a haber una crítica a la implementación por parte de él. Como lo dice Laura, es cierto, en el tema de reforma agraria integral se ha venido avanzando, en otra materia está detenido,
y él yo creo que quiso evitar una confrontación, además cuando el proceso de paz total está en crisis. Entonces yo, digamos, creo que él ahí prefirió evitar una confrontación con digamos, no solo con un expresidente, sino con un premio Nobel de Paz. Pero lo segundo que yo creo que hay de fondo es que el gobierno tiene todavía que ordenar, como lo dijo Laura, ordenar y ajustar quiénes son las personas que se van a encargar de la implementación de los acuerdos, de los PAR, de los PDEPs, que bueno, los PAR son la implementación del tema obviamente político, y eso tiene que encargarse. A ese momento hay muchas cosas que están acéfalas en el gobierno, no hay quien se encargue, esperemos que vote. Y mientras eso no se dé, pues va a ser muy difícil entablar una conversación pues con el expresidente Santos o con Rodrigo Londoño, pues porque no hay funcionarios que estén en eso. Yo creo que aquí lo que hizo el presidente fue evitar una discusión más que se le suman a las 3 o 4 que hay en este momento, entonces era evitar un poco esa confrontación. Laura, yo quiero preguntarle, porque insistía en el discurso, y no solamente el expresidente Juan Manuel Santos, también Humberto de la Calle, y tiene que ver con que la política de la paz total no opaque la implementación del acuerdo de paz. ¿Usted cree que es así? ¿Sí? Te perdí en los últimos 5 segundos de la pregunta, perdona. Le preguntaba a Laura si, como digamos, algunos críticos o en el auditorio se escuchaban cosas como que la política de paz total, bandera del presidente Gustavo Petro, no opaque la implementación del acuerdo de paz, que se le estuviera dando de pronto un poco más de protagonismo a la política de paz, a los procesos que se adelantan simultáneos con distintos grupos en el país, y de pronto se esté dejando un poco de lado o desdibujando la implementación. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que, digamos, uno de los errores fundamentales de este gobierno fue haber desbaratado la estructura de implementación con la que veníamos sin tener un plan B listo, o sea, sin tener gente, capacidades, recursos, una estructura bien armada, una ingeniería bien montada, porque, digamos, la expectativa de la gente era extremadamente grande, y no solamente de los críticos. La gente en territorio esperaba y dice, bueno, por fin, ahora sí, vamos a tener implementación del acuerdo, y eso es muy concreto. La gente necesitaba avanzar, que ya se está haciendo afortunadamente en reforma rural integral, pero también necesitaba mantener proyectos productivos, necesitaba asegurar la reincorporación económica, necesitaba que empezara a funcionar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, y creo que ahí faltó un análisis mucho más juicioso en los inicios. Ya está como está, y lo que se hizo fue distribuir funciones en diversas cabezas sin tener un quien articule, y eso se nota muchísimo porque la implementación del acuerdo depende básicamente de todo el Estado. Entonces te doy un ejemplo. Las políticas de prevención de violaciones a derechos humanos asociadas. Hay 3 instancias territoriales que tienen que sesionar con la misma gente en determinados municipios que no tienen capacidad. Entonces, eso tampoco es enteramente culpa, digamos, de este gobierno, responsabilidad de este gobierno, pero sí que se pudo corregir ese rumbo y se están tardando demasiado en hacerlo. Y finalmente, pues digamos, yo creo que el hecho de haber relevado el comisionado de paz y poner otro comisionado de paz, pues de alguna u otra manera significa que el presidente Gustavo Petro entiende perfectamente que necesita darle un viraje a la paz y a esta política. Nos quedan unos minutos esta noche, entonces nos vamos con las conclusiones. Antes de eso, ¿qué dijo Pastora Lape? Mire, Pastora Lape dice que independiente de los tropiezos, esta no es una paz perfecta, no es un acuerdo perfecto, pero lo más importante es que no había otra opción. Colombia no tenía una opción distinta que hacer la paz y la dejación de las armas por parte de las FARC. Lo defendió hasta el final y dice que los colombianos tenemos que reconocer y rescatar eso. Escuchemos. Porque después de 7 años, la paz es el camino, el único camino que tiene Colombia para poder avanzar como nación. ¿Firmarían en las mismas condiciones o harían algunas modificaciones? ¿Hoy qué piensas? No, por supuesto que sería como rescatar el primer acuerdo que firmamos en Cartagena, que por la situación del plebiscito se tumbó. Nos vamos con las conclusiones esta noche y voy a iniciar con Angie. Angie, usted como periodista que cubre paz y sobre todo con el futuro de lo que viene, de lo que mencionaban nuestros expertos, no sé, en los diálogos con las disidencias, lo que está pasando con la paz total del gobierno de Gustavo Petro, pero también las críticas que hoy hubo
¿Qué opina? ¿Cómo va el país en términos de eso? Pues Pablo, mire, lo que yo opino es que si queremos de verdad sacar adelante los procesos simultáneos del gobierno, tanto de negociación como de sometimiento, evidentemente el presidente Petro tiene que sacar adelante la implementación de manera juiciosa. Es un ejemplo, es lo que de alguna manera se espera para que el resto de procesos, si llegan a una etapa, digamos que exitosa, avancen. Entonces creo que el presidente, como lo prometió en campaña, le debe poner el acelerador, asegurar los recursos y sobre todo cuidar la vida de los excombatientes y cuidar los proyectos productivos y sobre todo no salirse de esa ruta de cuidar los municipios priorizados a través de los PEDER. Cuidar la vida de los excombatientes. No sé si Laura más adelante les voy a pedir a ustedes dos las conclusiones, pero si tiene esa cifra de los excombatientes que han sido asesinados en el país. Ariel, sus conclusiones esta noche, por favor. Pablo, mire, yo le diría estas dos conclusiones de fondo. Yo creo que este país mejoró muchísimo en materia política, de seguridad, en materia social, con la firma del acuerdo de paz. Estamos en medio de un debate entre la izquierda, la derecha, entre los propalos, no, lo que quieren guerra, pero al final este país es mucho mejor y tal vez en algunos años, unas décadas, esto va a ser como si el siglo XX se hubiese terminado en el año 2016. Va a partir este país y vamos a mejorar. Entonces yo creo que los beneficios son muy grandes. Y lo segundo, yo le digo al gobierno de Gustavo Petro, tienen que tener una cabeza para la implementación de los acuerdos en materia territorial. Esos acuerdos, más allá de la desmovilización de las FARC o su reincorporación, permiten superar las causas estructurales del conflicto, de que cada 10 años estemos en un nuevo ciclo de violencia, o cada 30 o cada 40, y hay que implementarlo. Entonces, llamarle la atención al gobierno. La Paz Total es un gran proyecto, en el Senado mucho lo hemos apoyado, pero necesitamos implementar esos acuerdos. También Laura Bonilla, subdirectora entonces de Paz y Reconciliación, conclusiones. Mira, hoy como hace 30 años la paz es el único camino. No nos llamemos a mentiras. O sea, si no avanzamos en esto, no vamos a continuar. Entonces digamos que el camino venía muy bien, veníamos muy bien en cifras. Estos años entre el 2018 y el 2022 sí que fueron un gran bache, pero estamos todavía muy a tiempo de recuperar el buen sendero y eso implica la implementación efectiva. ¿Qué se necesita para esa implementación efectiva? Y esto es un mensaje muy directamente a la estructura de paz del gobierno. Se necesita descentralizar. El gobierno Duque cometió un gran error, o sea, claro que se necesita una cabeza, pero se necesita capacidad, gente, recursos muchísimo ubicados territorialmente, como decía Ariel, que puedan realmente darle sentido. De nada nos sirve sacar decretos, darles más responsabilidades a los alcaldes, si no hay cómo ejecutar, si no hay cómo implementar, si no hay cómo transformar. Creo que ya tenemos una cantidad importantísima de instrumentos y el presupuesto más grande que ha podido tener la paz en años, que se puede enfocar muy eficientemente y va a ver cómo avanzar en la implementación del acuerdo va a mejorar las condiciones para una futura negociación. Ha sido una noche supremamente interesante con los argumentos de ustedes tres. Angie, muchas gracias. Ariel, muchas gracias por estos minutos con Caracol Ahora y con Sala de Prensa. Angie, Pablo, Laura, muy buenas noches. Laura, un abrazo muy grande también. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un abrazo para ti, para Angie, para Ariel, para todas y para todos los televidentes también. Muchas gracias. Y Angie también entonces la vi muy activa hoy en ese evento allá en el Teatro Colón, pero también vienen muchas noticias que tienen que ver con la paz, con lo que está pasando, así que ahí nos veremos. Ahí nos veremos porque la paz es noticia, la paz es importante y si le va bien al presidente, le va bien al país y necesitamos realmente de verdad que se descentraven estos procesos y de verdad Colombia pueda recuperar la tranquilidad, Pablo. Muchísimas gracias, entonces una feliz noche para todos ustedes. Esto es Sala de Prensa, soy Pablo Arango Robledo. Continúen con nuestra programación.